Então, iniciando acá mais um podcast, mais um TED Talk, e agora estamos com um quadro um pouco mais internacional. Estou com um convidado muito especial para mim, que é meu amigo Jorge, e entonces, que é justamente da região de Garabandal, que é a região de Cantábria, que engloba também el pueblo, não podemos nem dizer ciudad, pero el pueblo de Garabandal. Isto acá solamente para fazer um pequeno preâmbulo, justamente porque, como eu havia prometido que seria algo, ou um documentário, ou um podcast sobre a aparição de Garabandal, quando eu hizo el vídeo em 2024 acerca del padre Vander, não é? Então, aqui estou justamente cumprindo com o combinado, com a promessa, e por lo tanto tenho Jorge, que é cercano de allá e muito relacionado, muito ligado a Garabandal, tanto que criou um canal em YouTube que já hicimos questão de divulgar em nosso canal del Telegram, que é Garabandal Escolástico e para os hispanohablantes, apesar que este vídeo estará também com subtítulos em português, pero para os hispanohablantes é um bueníssimo canal que agora está começando e que intenta divulgar a doutrina católica, a tradição católica em espanhol. Então, estou aqui comigo com Jorge, que pode, por favor, apresentar-se ao público que não le conoce. Muchas gracias, Jorge, por aceptar el convite. Buenas tardes y muchas gracias a ti por la invitación. Y soy Jorge, soy de aquí de la provincia de Santander, en el norte de España, coincide con la diócesis de Santander, donde se encuentra el pueblo de San Sebastián de Garabandal. San Sebastián de Garabandal está en la zona suroeste de la provincia, entre la capital y los picos de Europa. Y yo conocí hace unos años, durante mi conversión, el pueblo de Garabandal, y yo soy de una zona entre la capital y San Sebastián de Garabandal. Perfecto. Entonces, Jorge, para empezar, usted podría empezar justamente por hablar de la aparición de Garabandal, su origen y su importancia, y por qué actualmente usted cree que sea interesante conocerla. Ujú. Pues las apariciones de Garabandal entre 1961 y 1965 son un gran y un precioso regalo del cielo que nos ha dado Nuestra Señora la Virgen María, que en palabras de Pablo VI lo podemos poner como la historia más hermosa de la humanidad desde el nacimiento de Cristo. Es como una segunda vida de la Santísima Virgen en la tierra y no hay palabras para agradecerlo. Me parece que describe muy bien lo que son y yo me siento muy agraciado de tener la oportunidad de venir aquí a Garabandal a menudo y de vivir cerca de ahí. Estas apariciones, por el problema jurisdictivo que han tenido con el obispado, no se han dado a conocer lo suficiente, porque contienen un mensaje mucho más importante que la cantidad de personas que lo conocen y la importancia que se le está dando. Y no solo eso, sino que me parece que para todos aquellos católicos que se encuentren confusos por la situación actual de la Iglesia, me parece que se encuentra en estas apariciones una respuesta que nos puede traer luz y que puede retornar a muchos a el correcto camino hacia Dios. Entonces, ¿en qué fecha, o sea, en qué data las apariciones ocurrieron? La primera fue el 18, 18 de junio de 1961 y la última sería en noviembre del 65. Ocurrieron en el pueblo de San Sebastián de Garabandal, que en aquel entonces era un pequeño pueblo en medio de la montaña. Si no me equivoco, eran 130 habitantes en aquel entonces. Apenas había una pequeña carretera para subir al pueblo, bastante incomunicado. Y aquí
En San Sebastián de Garabandal vivían 4 niñas de 12 años, excepto una de ellas que tenía 11. Jacinta, Maricruz, Loli y Conchita. Conchita, que es la más conocida actualmente. Sí, porque es a la que más responsabilidad se le dio durante las apariciones. En la época, en 1961, en junio, llevaba un mes la sede del obispado vacante y lo iba a estar hasta febrero, que iba a tomar posesión Monseñor Abalzaba, creo que se llama. Y en cargo de la diócesis estaba el delegado apostólico don Doroteo Fernández. Este mensaje que traían las apariciones de Garabandal coincidió o es particularmente opuesto a lo que vamos a vivir después en la Iglesia y lo que vivimos después y durante esta época en el mundo. En resumen, lo podría resumir con 3 palabras el mensaje que quería hacernos llegar la Virgen. Primero, obediencia. Segundo, oración. Y tercero, sacrificio, que es justamente lo contrario del espíritu de la modernidad. Y a este momento, ¿cuál fue la reacción inicial del obispado? Claro, la reacción en ese momento del obispado no fue positiva. Después ya de unas semanas de aparición, en la situación en la que estaba con la sede vacante, se creó una comisión de forma rápida, de forma provisional, que tenía una respuesta automáticamente negativa a ellas. Después, con el tiempo, debido a esta clara oposición a la modernidad que tenían, al espíritu de la modernidad que tenían las apariciones, ha habido me parece a mí, un lastre para la aprobación por ellas del obispado. Pero ocurrió que después fue analizada un poco más, con más paciencia, por así decir, sobre todo por los teólogos. Por lo que yo escuché, por lo menos, los teólogos españoles eran favorables al menos al contenido de las apariciones. ¿Esto es correcto? Sí, en general las apariciones se dieron a conocer tuvieron su fama durante los años y en España en general había una posición favorable sobre ello. Por ejemplo, el padre Rollo Marín fue testigo de las apariciones, es un tomista, un dominico, y era favorable a ellas. Y otros obispos también han hablado en la época favorablemente de las apariciones hasta que la respuesta insistente negativa de la diócesis hizo que el grifo se cortase y que empezase a restringirse la fama de estas. ¿Y qué ocurría mientras tanto en el pueblo, o sea, en el pueblito de Garabandal? Porque es muy pequeñito, Mm. es muy Sí, pequeño. apenas era muy difícil llegar allí. Sí, era un día normal, como otro tantos, en un pueblo perdido de España, de la última zona del mundo que más o menos había sobrevivido a la revolución. En un 18 de junio, las 4 niñas habían subido a robar unas manzanas a un prado arriba, en la zona de arriba del pueblo, y bajando se les apoderó de ellas el miedo, ahí que hemos robado, ahí que hemos pecado, y en ese momento se les apareció un ángel. No les dijo nada, pero se quedaron muy sorprendidas, muy asustadas, y bajaron al pueblo. Obviamente en el pueblo nadie les creía. Al día siguiente y los próximos días, las apariciones de este ángel continuaron.
los primeros días sin decirle nada al ángel, y después ya el ángel empezando a hablarles, diciéndoles que dicho día verían a Nuestra Señora. Poco a poco el pueblo pues empezó a abrirse en la credulidad, y empezando por el párroco, que al principio no les creía, pero después de interrogarlas y de darse cuenta de que los testimonios que daban las niñas concordaban, empezó a abrirse. Y ahora, para hablarmos directamente del contenido de la mensaje, es conocido entonces que hay dos mensajes de Nuestra Señora. ¿Es así o Sí. no es así? Y por lo tanto, ¿qué tratarían las dos mensajes? Sí, después de que Nuestra Señora se les apareciese a las niñas durante los 4 años y a temporadas a diario, en estos dos mensajes los voy a leer, y los tengo aquí. El primero de ellos dice: hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos, y si no lo hacemos nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande. Que es el primer mensaje que quiso Nuestra Señora que se diese a conocer de ella. Puede parecer efectivamente un mensaje muy sencillo, pero que con un lenguaje incluso infantil puede ser, pero que guarda en sí una profundidad que no corresponde a la simplicidad del lenguaje. Y el segundo mensaje, que se dio más tarde, dice lo siguiente: el mensaje que la Santísima Virgen ha dado al mundo por intercesión de San Miguel. El ángel ha dicho: como no se ha cumplido y no se ha dado mucho a conocer mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición, y con ellos llevan a muchas más almas. La Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira del buen Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con alma sincera, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Que esto fue en 1965. Y otra vez es un lenguaje que puede parecer muy sencillo, pero que si nos paramos a pensar, ¿qué pasaba en 1965? Todavía no había terminado el Concilio Vaticano II, y lo que en este momento parece algo muy sencillo, trivial, que nadie le encontraba motivo, por qué iba a decir la Virgen que sacerdotes y obispos van de camino al infierno, o por qué iba a decir que cada vez le da menos importancia a la Eucaristía. Después del concilio, con la crisis de la Iglesia, quedaría claro para todos y patente que no era tan sencilla como parecía. Una cosa es que Monsieur Williamson siempre menciona Garabandal en el contexto. Justamente usted mencionó que empezó por lo menos en el periodo de la sevacancia, o sea, cuando Juan XXIII murió. Y entonces iban a elegir a Pablo VI para dar continuidad al concilio. Pero algo que Monsieur Williamson siempre frisó muy importante en su visión sería la cuestión del tercero segredo de Fátima estar un poco unido a Garabandal. Esto porque Juan XXIII murió justamente después de la fecha que Nuestra Señora de Fátima, mientras utilizábase de la hermana Lucía, que había dicho para revelar el tercero segredo, y Juan XXIII no deseó revelarlo. Entonces, porque él no deseó, Nuestra Señora hizo
otra aparición, que es justamente la de Garabandal, en un país que es España, que es cerca de Portugal, justamente, y hablando de la crisis de la iglesia, que certamente sería el contenido del tercero segredo de Fátima, que no fue en el periodo de Juan XXIII revelado, pero que sería necesario de ser revelado en la fecha justamente antes del Concilio Vaticano II para avisar de la crisis de la iglesia. Y por esto, justamente, Juan XXIII, por no desear hacer escándalo a los fieles, por ejemplo, él mismo dijo que indo a la contramano de los profetas de desgracia, que él deseaba justamente que el concilio fuera la primavera de la iglesia. Pero nosotros sabemos por los frutos que en realidad estamos en un invierno muy riguroso, muy lejos de la primavera propuesta por Juan 23. Pero solamente para frisar que Monseñor Wilson siempre habla de Garabandal justamente porque aunque los hombres, o sea, la jerarquía, no deseó revelar el tercero segredo, Nuestra Señora tuvo de actuar una segunda vez ahora para otra mensaje más clara sobre justamente la crisis de la iglesia. Tanto es así que la fecha de Garabandal está antes del concilio y después mientras el concilio, en cierta manera. Esto es, y hablando justamente de certamente lo que era el contenido del tercer segredo, pero que la jerarquía no deseó revelar. Pero Nuestra Señora fue y habló públicamente para que quedase claro las consecuencias que venían de, en fin, de la crisis de la iglesia que ocurriría. O sea, bispos contra bispos, clérigos contra clérigos, fieles contra fieles, los católicos, como podemos mirar hoy en día, certamente desunidos. No hay una unión. Mismo entre los que desean ser católicos, hay una gran división, una gran desunión, que fue justamente prevista en Garabandal. Y en un periodo, y por eso podemos decir profético, porque en aquel periodo la iglesia estaba unida. En realidad, no, esta desunión no ocurría en esta fecha, pero que justo después del final de las apariciones, miramos claramente que esta división tomó lugar. Ahora, Era completamente imposible que unas niñas en 1965, que no habían salido nunca de un pueblo incomunicado en medio de la montaña, supiesen remotamente que algo así fuese a pasar. claro, y aunque más en el pueblo, uno de los pueblos más lejos de España, o sea, afuera del contacto con las grandes disputas eclesiales, tenían por lo máximo un cura y no más, y misa de domingo, y entonces, No, no tenían párroco. El párroco era del pueblo de al lado y subía los domingos para decir la misa en Garabandal, de hecho. entonces, aunque más, era, era el párroco de Liébana. ¿Cuál era el párroco de... Cosío. ¿Cuál? Cosío. Ah, listo. Llevan hasta lejos de Garabandal. A una Pero hora, vaya. entonces, la posición del bispado al respecto fue, al principio, no consta. ¿Qué significa Sí. y cuál es la implicación de esta posición? Sí, existen, según los mariólogos, tres posibles posiciones jurídicas al respecto de la aprobación de una aparición mariana. La primera es que consta de sobrenaturalidad, que es una aprobación de que esas apariciones ocurrieron. Segundo, que es no consta de sobrenaturalidad, que es no tenemos pruebas suficientes para concluir que son verdaderas. Y tercero, consta de no sobrenaturalidad, que sería un rechazo a la existencia de esas apariciones. La posición después de la investigación y la posición actual es el no consta, es decir, ni aprobación ni rechazo. Podemos mirar que, si no estoy enganado, actualmente Medjugorje consta como, no, como ah, la aparición de Medjugorje no consta de sobrenaturalidad. Incluso la Así es. devoción fue condenada, la devoción a las apariciones de Medjugorje, pero la devoción a la imagen que está ligada a las apariciones no. Mira, esto es marketing, es porque usted no quiere matar las peregrinaciones a Medjugorje, porque si usted habla
Mira, la devoción está condenada, pero las apariciones están condenadas, pero la devoción a la imagen de la aparición no está condenada. Mm, Entonces, las personas seguirán indo. ah, en fin, solamente toco en el tema de Medjugorje porque mucha gente, infelizmente, coloca en el mismo borro, o sea, en la misma local de importância a Medjugorje e a Garabandal, sendo que, em realidade, Garabandal é muito mais, se podemos dizer, sério, muito mais real, ujú, e conforme provou e Michael Jones, podemos dizer que Medjugorje foi, em realidade, uma operação PSYOP de la CIA, isto é, para tentar acabar com o comunismo e expandir a influência americana em aquela região. Aunque Garabandal ocorreu em um período muito mais providencialmente profético, providencialmente interessante, se podemos dizer com essa palavra, e há sinais claros de la intervenção sobrenatural de Nossa Senhora. Pero, entonces, retomando, ¿a qué se debe esta negativa del bispado? Pues, como he dicho, la comisión que se formó fue rápida, en una situación en la que el obispado estaba sin obispo y un poco revuelto. Y fue tan rápida que ni siquiera cumplía las formalidades para poder ser considerado un tribunal eclesiástico. Tenía 2 doctores y 3 sacerdotes, si no recuerdo mal, de los cuales, por algún motivo que se desconoce, tenían la idea preconcebida de que eso es falso, de que estas apariciones son un invento de las niñas, y la única intención que tenían en las pocas visitas que hicieron al pueblo y en las pocas entrevistas que hicieron a los testigos, a las niñas o a las familias o al párroco, era con la única intención de encontrar pruebas para refutarlas. No sé a cuento de qué vino esto. Además de ser rápida e informal, se les ha acusado por bastante gente de utilizar la mentira en su investigación y utilizar la mentira en sus entrevistas. Por poner un ejemplo, el médico de la poca seriedad con la que se toman las apariciones, el médico cabeza de las apariciones solo fue al pueblo una vez durante las apariciones. Esta poca seriedad de esta comisión se puede ver en que después de las apariciones se quiso formar una segunda, que de hecho incluyeron, no sé por qué, en esta segunda a gente que no tenía fe, y el director que habían puesto esta segunda comisión acabó dimitiendo de ella porque decía que la primera no se había hecho lo suficientemente bien y de que allí no había la seriedad que requería estudiar un caso así, que no tenían las pruebas suficientes. Eh, Esta actitud ha mantenido el obispado desde entonces, y reconocido por la Santa Sede incluso, sabemos que no se ha estudiado nunca propiamente eh, con la atención que merece el caso de Garabandal desde la jerarquía de la Iglesia. Una cosa, yo me recuerdo, creo, de un cura cuando estuvimos ahí, justamente en Garabandal, hablando Ujú, de una acusación que hicieron contra las niñas de aquellos argentinos que fueron a Garabandal solamente para mirar si podrían ser testigos de una aparición. Y entonces quedaron allá por muchos y muchos tiempos y las niñas entonces apiedadas de ellos, porque mira, ellos vinieron de Argentina para España y nosotros no recibimos ninguna aparición de Nuestra Señora, nadie. Y entonces que una de ellas confesó después que uh, simuló una aparición solamente para que los argentinos no volviesen a su casa
decepcionados. ¿Qué usted podría hablar de esto? Sobre los argentinos no lo había oído. Sí que Entonces, había, sí que había confesado Conchita que había fingido apariciones, pero por otro motivo había escuchado. Había dicho Conchita que había fingido algunas apariciones porque se sentía mal que las demás niñas saliesen a jugar con la Virgen y tuviesen ellas éxtasis y apariciones y que ya no las tuviera. Y se sentía con la naturalidad de poder hacerlo para poder salir. comprendo. Pero íntegramente hablando, eh, no es raro ocurrir, de hecho, que ocurra una aparición verdadera, legítima, en un cierto Mm, periodo, pero el vidente, por aquella o otra razón, entonces haga tonterías después. Mira, porque aunque más que son niñas, entonces sí. el contenido sobrenatural de una mensaje no es alterado a posteriori por lo que hizo una de las videntes en decurrencia de debilidad humana, como sería este caso justamente de los argentinos. Yo supe de esto por uno de los curas que estábamos hablando allá en Garabandal, pero Mm, justamente utilizando y esta sería la más fuerte acusación que tenían contra Garabandal en el momento por parte mm, del bispado, pero que sería algo que ocurrió después justamente del momento de la aparición oficial. Entonces, mira, esto no tiene que ver y no adultera la probabilidad de veracidad de la aparición original. Lo que un vidente hace después, por sí. decurrencia de esto, podemos mirar, por Eso ejemplo, fue uno de los, uno de los motivos. Hay que tener en cuenta, como dices, que eran niñas y no solo niñas, sino niñas con bajo nivel cultural y según relataban los médicos, aparte de estar completamente sanas, tenían una madurez incluso inferior a su edad. Y considerando eso, pues no es tan sorprendente que una niña pueda hacer algo así, efectivamente. Ha habido más acusaciones que se les ha hecho a las apariciones de Garabandal en contra de su velocidad, siendo una de ellas no que admitiesen haber fingido eso, sino que cuando llevaron a pocas semanas después de que empezasen las apariciones, la comisión decidió llevar a Conchita a Santander y en Santander la presionaron y la metieron, la llevaban a la playa, la llevaban a la feria, cosas que nunca había visto en la vida, nunca había visto la playa en la vida. Pues tanta acción, tanto folclorio, pues y bajo la presión insistente del obispo, amenazándola, según dicen, el obispo no, del delegado y de la comisión, amenazándola, según dicen, de cárcel a ella y de cárcel a su familia y meter a ella en un centro psiquiátrico, pues acabo diciendo, pues a lo mejor yo no vi a la Virgen, pero las demás esto, niñas sí. es, Y esto utilizaron para ello, dicen, ah, sí, eso has dicho, pues fírmalo. Y lo firmó. Y esto es, en una primera etapa, la principal prueba que tenía la comisión para demostrar la falsedad de las apariciones. o sea, fue algo en cierto sentido forzado. Por ejemplo, cuando amenazaron en Portugal, porque en Portugal, en la fecha de las apariciones de Fátima, ocurrió entonces que Portugal estaba sob un régimen que era anticatólico, anticlerical, incluso que los curas iban al cárcel por utilizar la sotana, para dar un ejemplo. Entonces, pero ocurriendo las apariciones de Fátima, las personas volvieron a Cristo. Las más sencillas de los poblados, de los pueblos, volvieron a la iglesia por la seriedad de las apariciones, por creencia en las apariciones. Y entonces el gobierno amenazó incluso de cárcel a Sor Lucía, a las otras hermanas, no caso Jacinta, a y el otro, yo olvidé ahora el nombre del tercero, del hombre vidente, pero amenazaron a los tres de cárcel si ellos no confesaran una mensaje que Nuestra Señora había hecho con que ellos prometieron no revelar.
y entonces amenazaron incluso de cárcel si no revelasen al gobierno. Entonces, podemos decir, pero ellos resistieron hasta el final. Pero Ujú, podemos decir que es la misma cosa, o sea, usted está forzando, aunque más en niños, a una confesión de la inveracidad de la mensaje. O sea, está poniendo a ellos contra la pared para obtener ujú. una prueba, pero es porque usted mismo tiene algo en contra a priori. No importa entonces si las pruebas que usted tenga para defensa, porque si el responsable, el juez, a priori tiene más intención y desea encerrar la discusión sin dar derecho de respuesta, es porque, mira, Mm. las cosas van a acabar mal, porque él no tiene interés de ser convencido de la veracidad. Esa fue la actitud, sí, desde el principio de la comisión y la presión que recibieron las niñas, las oportunidades que se le dieron, siempre hubo mucha presión, sí. ¿Qué fue de las niñas después de las apariciones? Sí. En, en primer lugar, Conchita había ido después, incluso a pesar de todos los intentos en contra por parte de la jerarquía de que no fuese a Roma, fue a Roma. Y en Roma conoció al cardenal Ottaviani, al Papa Pablo VI, quienes hablaron con ella y quienes creían en que Garabandal las apariciones ocurrieron realmente. También conoció Conchita al Padre Pío, que también creía en las apariciones, y después, más tarde, a la Madre Teresa de Calcuta, que ya en los años 70, años 80, estuvo insistiéndole a Conchita en que hablase, en que diese a conocer más sobre las apariciones. Las cuatro videntes se casaron y tres de ellas siguen vivas. Loli falleció tras luchar contra una enfermedad. Y las cuatro, ahora mismo, las tres, ninguna de ellas vive en España. Se han ido debido a la presión que constantemente reciben cada vez que vienen al pueblo. Y siendo la que más se pasa por aquí, Maricruz. Las demás rara vez vienen. Pero entonces hay una historia bastante chistosa incluso que habla sobre esta cuestión. O sea, porque ellas no consiguieron casarse con ningún hombre del pueblo, porque hablaban muy mal de ellas. Después de las apariciones quedaron estigmatizadas. ¿Es esto? No lo sabía, pero sí que había no sabía que era por eso, pero sí que había en el pueblo un ambiente poco sano. Después de las apariciones hubo ciertos enfrentamientos entre ellos por si eran o no ciertas las apariciones. Y entonces, uh, ¿cuáles son los testigos que quedan vivos hasta hoy? Pues tenemos leído que hubo apariciones en las que llegó a haber 20.000 testigos. La cantidad de gente que subía al pueblo para ser uno, era difícil subir, el coche apenas podía subir. Miles de testigos. De todos ellos, esto fue hace 60 años, pues quedan vivos los que tenían 10, 20 años. Entonces, de los tantos que ha habido, de todos los testimonios que se han dado desde entonces, no quedan muchos, pero sí, sigue todavía habiendo. En el pueblo todavía sigue viviendo gente que vivía durante las apariciones, que entonces eran niños, y uno puede ir allí a Garabandal y preguntarles. Están ya cansados de tanta pregunta, pero allí siguen. De hecho, mismamente yo ayer estuve con la prima de Conchita. Son en torno a 10 los que siguen viviendo allí desde las apariciones y sí, vieron lo que vieron y creen en ello. Y entonces, ¿cómo descartamos el origen demoníaco de las apariciones? La posibilidad de un origen demoníaca. Sí, el que fue sobrenatural está
totalmente atestiguado por la cantidad enorme de testimonios a favor. Hay una tesis doctoral, el estudio más grande que se ha hecho sobre Garabandal por el padre José Luis Saavedra, y en esa tesis recopila un total de 300 testimonios directos, sin incluir los indirectos, que son miles. De los 300 testimonios directos, 300 son 297 son a favor, perdón, son 3 en contra, 4 dudosos y el resto a favor. Entonces, que fueron, que ocurrieron hechos sobrenaturales está claro. ¿Cómo sabemos que no son demoníacos? Una cosa que está claramente atestiguada, que todo el mundo ha repetido y que está muy claro, es que hay una absoluta concordancia con la doctrina católica dentro de la doctrina del mensaje de Garabandal. No hay ninguna separación. Y no solo eso, sino que las niñas, en el proceso de las apariciones y a lo largo de los 4 años, crecían en piedad, crecían en amor a Jesús, crecían en amor a la Virgen, y en todas sus obras se acercaban más, moralmente más correctas. Por ejemplo, empezaban por invitación de la Virgen, empezaban a llevar faldas más largas, dejaban de llevar maquillaje. Todo era moralmente aprobable a lo largo de las apariciones. No se encuentra nada que sea contrario a la moral o la doctrina católica. Listo. Y entonces, ¿qué recomiendas para que nosotros aprendamos más sobre las apariciones? Hay principalmente 3 obras. La primera es del padre José Ramón García de la Riva, que es un testigo era el cura de un pueblo de Asturias, Barro, que fue testigo en las apariciones y escribió unas memorias, que lo tengo aquí, que es Memorias de un cura de aldea, del padre José Ramón García de la Riva. El segundo, que es un estudio que se hizo después, que no es un testigo, y es la mejor recopilación, el que quiera aprender es la obra indicada, que se llama Se fue con prisas a la montaña, del padre Eusebio García de Pesquera. Lo tengo aquí también. Y es muy ameno de leer, a mí me gusta mucho esta obra. Y el tercero, que es el más serio, que no lo tengo aquí, es la tesis que he mencionado antes, la tesis doctoral del padre José Luis Saavedra. Pero esa ya es más seria, más sistemática, y ya para el que quiera buscar información particular le viene bien. Listo. Entonces, ¿algo más, algún comentario a ser hecho? ¿Algún apunte? Sí, no hemos hablado de los hechos en sí, no hemos hablado de las apariciones, de qué ocurrió. No en profundidad. La primera de ellas es el 2 de julio del 61, de la primera aparición de Nuestra Señora. ¿En qué día cae en el calendario litúrgico, sabes? No, en el día La visita. de... La visitación. Ah, listo. Y dice el Evangelio de San Lucas, cuando empieza a describir la visitación, se fue con prisas a la montaña. Es el nombre que ha tomado aquí el padre Eusebio para su libro. ¿Cómo es algo? En esta provincia no solo se llama Cantabria, que es el nombre moderno que se utiliza ahora, se le llama antes provincia de Santander, en función a la capital, y se le llama también La Montaña. Esta provincia se le ha llamado siempre La Montaña. Entonces se ve ahí que fue intencionada esa fecha. Después de estas apariciones, después de esa primera aparición, hubo durante los 4 años apariciones casi diarias, en muchos meses. En estas apariciones diarias tenemos, ya como he dicho, miles de testigos viendo cómo las niñas entraban en éxtasis. Mientras entraban en éxtasis, levantaban la cabeza, miraban hacia arriba, hablando a la Virgen María. La Virgen María hablaba con ellas, pero solo las 4 niñas la escuchaban. El resto de gente que estaba afuera no la escuchaban.
solo escuchaban las niñas hablar. Ahora bien, ¿cómo sabía la gente de alrededor que las niñas no lo estaban fingiendo? Y hay muchas pruebas de esto, de todos los testigos que he dicho. En primer lugar, se les intentaba mover a las niñas, les intentaba agarrar, se les intentaba levantar, gente fuerte venía, lo intentaba hacer, y no había manera. Cuando una niña estaba en éxtasis, era imposible hacerle moverse. También se les iluminaba la cara con linternas, con luces, se iluminaban los ojos y no parpadeaban, ni se enteraban de que estaban siendo iluminadas. Se les pinchaba con agujas para ver si sentían el dolor. No sentían el dolor, no reaccionaban. Se caían durante las apariciones y al caerse, pues la gente pensaba incluso que se habían matado, porque en una ocasión se dio Conchita en la cabeza. Y nada, no sentían el dolor. Como si no sintiese, como si no pasara nada. También sabían en determinadas situaciones que estaba pensando la gente a su alrededor. Está el caso de que un sacerdote estaba allí en Garabandal porque tenía dudas de la validez de su ordenación como sacerdote. Y le pedía a las niñas, sí, ¿me estás oyendo, señora mía? Que venga la niña y me dé a besar el crucifijo que lleva en la mano. Y así lo hacía. Cosas así muchas pasaron también. Con otra joven que había venido a Garabandal y decía, si me estás oyendo, si esto es de Dios, que venga a mí a besar el crucifijo y me haré religiosa. Y así ocurría a pesar de que ellas intentase escapar. También aprendían a través de estas apariciones, sabían y decían cosas que no había forma de que supieran. Por ejemplo, las niñas, como no tenían cura en el pueblo, pues su catequesis era bastante pobre y no sabían lo que era un sacrificio. Entonces lo tenía que explicar la Virgen María. Sabían además que cuando vino el padre Rollo Marín a Garabandal, le dijo la Virgen María, hay una conversación, hay testimonio de una conversación en la que le decía a la Virgen María que es un dominico. Ella no sabía nada de esto. Y tampoco iba muy rápido, el pueblo no estaba sin asfaltar, obviamente, difícil de andar por allí, incluso en invierno en la nieve, y caminaban viendo hacia arriba a toda pastilla por el pueblo, sin que, incluso la gente sin que pudiese alcanzarlos, por lo rápido que iban, y sin tropezarse mientras miraban para arriba. Aparte de eso, tenemos también testimonios de sanaciones y de conversiones a través de que se convenciesen de que lo que allí estaba ocurriendo era sobrenatural. Una cuestión, y la cuestión del fuego, que en un determinado momento un chico estaba allá, empezó a hacer un fuego, incluso hasta hoy hay una placa para testigo de este hecho, y el fuego pasaronse más de 3 días, mucho más, y no cesaba. La gente jugaba agua encima del fuego y el fuego no se extinguía. Y después hay la cuestión del sinal de Garabandal. Esto porque hay aunque más hoy en día que dar atención a Garabandal por estar escrito que ocurrirá el sinal visible en todo el mundo en la iluminación de las conciencias. ¿Podría hablar sobre esto? El sinal que probablemente ocurrirá en el local que este fuego fue puesto por días y no se extinguió, y el fuego que estaba con apariencia de una cruz, si no estoy enganado, y esto porque dicen que el sinal podrá ser muy certamente una cruz, por ser el sinal de mi hijo, o sea, la cruz, el mismo sinal que miró a Constantino en su sueño. Entonces podría hablar del sinal que ainda será hecho y sobre la iluminación de las conciencias. Sí. El mensaje más
trascendente de Garabandal, la cuestión de hechos, es que Nuestra Señora, a través de las niñas, profetizó que antes de que Conchita muera, va a haber un gran milagro que va a ver todo el mundo. Tengo aquí apuntada la descripción y sabemos a través de lo que nos ha dicho Conchita estas cosas del milagro. En primer lugar, que Conchita conoce el milagro desde 1961. En segundo, que la Virgen primero se lo comunicó solo a ella, pero que luego se lo fue diciendo a los demás, a las otras 3 niñas. Que será un jueves a las 8:30 de la tarde y tendrá de duración como un cuarto de hora. Que ese día habrá un acontecimiento eclesiástico y el milagro vendrá después de tal acontecimiento, el mismo día. Que ella anunciará el milagro al pueblo con 8 días de anticipación. Que presenciarán el milagro, además de los que estén en el pueblo, el Papa y el Padre Pío. La Virgen no le dijo qué Papa sería. Y que sanará a los enfermos que estén allí, incluso los pecadores, porque según la Virgen también son hijos suyos. El milagro que, como has dicho, será apocalíptico, y que has dicho que habrá una iluminación de conciencias, esta ocurrirá, según han dicho las niñas, 8 días antes del milagro, en un aviso que Conchita dará. En este momento se producirá una luminización de conciencias de todo el mundo que esté de todo el mundo, de todas las personas, de forma que podrán saber el bien y el mal que han hecho para darles la oportunidad a convertirse. Y sabemos también que después de este milagro, si a pesar de ello la gente no se convierte, milagro que estará en los pinos y que será claramente visible. Si la gente no se convierte, vendrá un castigo. Este castigo, las niñas dan descripciones muy terroríficas de él y dicen que será como nunca ha ocurrido antes en la historia. Si la gente no se convierte. Por eso, y también porque en la última aparición que tuvo la vidente de Fátima, le dijo a la vidente, nos vemos en San Sebastián, existe una conexión entre Fátima y San Sebastián de Garabandal. De hecho, hubo un obispo de Fátima que decía incluso que Garabandal es una continuación de las apariciones de Fátima. Justamente como yo había dicho en relación a cita de Monsieur Williamson, o sea, las fechas que ocurrieron a Garabandal son muy ligadas a Fátima y al misterio que hoy vivimos diariamente, que es la crisis de la iglesia, que es la punición prevista en Fátima. Entonces, estamos viviendo justamente el tiempo de punición previsto por Fátima, que sería la crisis de la iglesia. Y así, buenísima exposición. ¿Algo más a acrescentar o no sobre Garabandal? Ha habido, sobre la posición del obispado en el momento, en general en la diócesis hay un cierto escepticismo e incluso rechazo a todo lo que tenga que ver con las apariciones de Garabandal. Incluso se oye decir, por lo que he podido oír actualmente sí, que el obispado tiene pruebas de la falsedad de estas. Que a pesar de insistirle, el obispado todavía no ha explicado qué pruebas son. Y antes de terminar el vídeo me gustaría tratarlas porque hay unas ciertas posibilidades que podrían explicar esto. Y la primera de ellas es que si te has fijado antes, cuando he hablado de la descripción del milagro, he dicho que el Padre Pío vería el milagro, ¿no es así? Sí, esto. Pero El el Padre Padre Pío, Pío ya murió, el Pío claro. ya murió. Sabemos, por los testigos que estuvieron con el Padre Pío en su muerte, que el Padre Pío vio el milagro antes de su muerte. Eso nos dijeron. Entonces,
una de las posibles ideas que tengo de qué es esa prueba de la que hablan en el obispado es este caso, el del Padre Pío. También, otra posibilidad que tengo en mente es que el Padre Andreu, que fue él y su hermano, fueron dos sacerdotes jesuitas, de los que tenemos los mejores testimonios de las apariciones. Uno de ellos, murió volviendo de Garabandal tras haber sido parte de los éxtasis, tras haber visto a la Virgen María y tras haber visto el milagro. En el coche diciendo, este es el día más feliz de mi vida, qué gran regalo nos ha hecho la Virgen, diciendo que todo el mundo tendría que tener, esta es la forma en la que tenemos que tratar a la Virgen, con la confianza con la que trataban las niñas. De repente murió. Se dijo, tengo sueño, se acostó y había muerto. De las niñas dijeron de este sacerdote que en el milagro, después, se encontraría su cuerpo incorrupto. Hubo una exhumación en el cementerio donde están enterrados estos jesuitas y se encontró que su cuerpo no estaba incorrupto, que ninguno de los cuerpos exhumados estaba incorrupto. Se ha utilizado esto también en contra de Garabandal, pero no habían dicho eso las niñas. Las niñas habían dicho que después del milagro, se encontraría su cuerpo incorrupto. Entonces, otra posibilidad. También tengo otra cuestión que se habla bastante sobre Garabandal, que es que las niñas habían hablado de que quedaban 3 papas en tiempos de cuando se había muerto Juan XXIII y se había elegido a Pablo VI. Dijeron las niñas dijeron Conchita que quedaban 3 papas. Ahora bien, sabemos que ha habido más de 3 papas. Estamos ahora en el quinto, ¿no es así? Pablo VI, Pablo II, Juan No, Pablo Juan I, Pablo I, Juan Pablo II. Benedicto, Francisco y León. Es el sexto papa sería este. Pero ahora bien, lo que dijo la Virgen fue que quedaban 3 papas y después empezaría el fin de los tiempos. Y le dijo que no es lo mismo que el fin del mundo. Esto ha hecho pensar a mucha gente o bien que las apariciones son falsas o bien que Francisco no es papa o que León tampoco lo es, asumiendo que Juan Pablo I no contaba porque estuvo solo unas semanas. Ahora bien, sabemos que no tiene por qué ser interpretado así, porque le había dicho Nuestra Señora a las niñas que el fin de los tiempos no se refería al fin del mundo. Y esto es otra posibilidad que tengo a la que se refiere el obispado cuando habla de tener pruebas de la falsedad. Y por último, la cuarta, aparte de las Pero un momento. negaciones. Sí. Nossa Senhora no habló incluso que uno de los 3 duraría poco tiempo. Y justamente Juan Pablo I duró poco más de 33 días. O sea, acertó. Y después, meses después, no, años después, le preguntaron sobre esto a Conchita y dijo Conchita que sí, que dentro de los 3 papas de los que habló no incluía a Juan Pablo I. Entonces, sí, es correspondiente a lo que vemos. Y sería correspondiente también asumir que estamos en el principio del fin de los tiempos, Una viendo la cosa, situación. antes de sairmos de este asunto, hay la mensaje de la Salette que la vidente Melanie habla también de 2 papas carcomidos de vermes, o sea, 2 papas vermuló, o sea, isto es decir, 2 papas sin la fe. Antes, mira, Nossa Senhora habla antes del fin de los tiempos. ¿Listo? O sea, esto no implica mismo el fin del papado, no, solamente del fin de los tiempos. O sea, iniciarmos, por ejemplo, a grados más y más constantes, si así podemos decir, el apocalipsis. Pero una cosa no tiene que ver con el final del papado, incluso. Uh-huh. Y
creo que hay mucha ligación entre la revelación de La Salette y ahora de Garabandal en la implicación que hizo la vidente de La Salette al hablar de estos dos papas que estaban llenos de vermes. Esto es porque verme, mira, no puede hablarse en teología que nuestro Señor Jesucristo se tornó un cadáver, porque en latín cadáver es aquel cuerpo que fue entregue a los vermes. Por eso es un cadáver. El ver es justamente entregue a los vermes. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió, Él no se tornó jamás un cadáver, porque su cuerpo no adentró en decomposición. Isto es decir, porque nuestro Señor Jesucristo, mesmo que Él nunca tuvo la fe, porque no necesitaba de ella, porque Él tenía justamente, por cierto, que era Dios, que, en fin, la fe es para nosotros. Ainda así, isto es decir que Él jamás, si podemos decir así, que de Él no salió su divindad. Es esto. Pero en la mensaje revelada por el Vaticano que hablamos de Fátima, una parte del tercer segredo, una parte, la que fue revelada a los años 2000, miramos que háblase justamente de que un hombre de blanco, un obispo, estaría mientras una multitud de cadáveres, o sea, de gente que perdió la fe, que fue entregue a los vérmenes. Isto es, que estaría en la gran apostasía que nosotros vivimos a día de hoy. O sea, por esto que este obispo de blanco, o sea, manteniendo íntegramente la doctrina católica, como habla el profesor Carlos Bezerra, un historiador brasileño. Entonces hay una ligación en decir justamente que, retomando la Salette, la vidente habla de dos papas que estarían llenos de vermes, o sea, que perdieron la fe, pero ainda assim continua a considerá-los como papas. Nossa Senhora não foi sede vacantista, porque habla incluso que são papas, aunque carcomidos por vermes. Entonces, de outros papas que veneriam depois, justamente para uma pequena restauração. Ou seja, creio que podemos falar que, talvez, considerando acá Francisco como o primeiro, que Leão seja o segundo. Incluso porque está dando continuidad integralmente a lo pontificado de Francisco por sus últimos actos. Pero solamente para hacer esta puntuación, porque yo creo que hay mucha ligación entre la Salette, Fátima y justamente Garabandal, como la tercera de este trío de apariciones, si podemos decir, apocalípticas. Puede ser. Puede ser. Y el quinto. Sí, tenía otra posibilidad, tenía que era sobre que después de las apariciones la presión a las niñas continuó y Conchita llegó a negarlas. Sabemos que estando ella en León, el confesor le había dicho que si no, ella había llegado a tal punto la presión, que le había dicho el confesor que si no negaba las apariciones, él delegaría la absolución. Y bajo toda esta presión acabó negando otra vez las apariciones y después se retractó de ello. Yo no sé qué estaba pasando en mi cabeza, solo sabía que estaba llena de preguntas que me habían hecho y llena de presión y solo pensaba en deshacerme de esa situación. Y me parece que esta es otra posible prueba que la que esté hablando el obispado, aunque no han dado aclaraciones. Y a día de hoy, Conchita habita en Fátima, ¿es esto? Creo que sí, no lo sé. Entonces, ¿alguna consideración para algún consejo, alguna cosa que pueda ahora puntuar sobre la importancia actual del mensaje de Garabandal, incluso porque hay cosas aunque más a ocurrir justamente que usted desea hacer ahora? Pues principalmente esto que hemos hablado aquí es un mero resumen de toda la cantidad de información que tenemos de Garabandal e invitar a todos los que nos estén oyendo
a aprender e informarse más con las obras que he dado o con otra información que encuentren por internet, a aprender más sobre el mensaje de Garabandal y viéndolo en la clave en la que he dicho al principio, de esa contrapuesta al espíritu de la modernidad y esa concordancia con la tradición y la doctrina católica. A partir de aprender más sobre ellas, una vez que uno las acepte, invito a la gente a dar a los demás a conocer sobre ellas, porque es un mensaje muy importante que no se le ha dado suficiente importancia. Listo. Y ahora una cosa que me viene a la cabeza que es muy chistosa es que una de las acusaciones que hicieron contra Garabandal, justamente en este momento de pós-concilio, es Sí. que la mensaje de Garabandal es una mensaje que no se vale de la teología moderna. O sea, Nuestra Senhora habla de modo muy sencillo. Los teólogos Que, dicen que Nuestra Senhora que, cita Karl Rahner y es esto. que no utiliza el lenguaje teológico de la época. Es una de las acusaciones. Bueno, pero es una señal de que efectivamente son verdaderas. Sí, están en concordancia con la tradición, porque caso contrario, mira, imagínese Nuestra Senhora hablase como Karl Rahner. Entonces usted leería la mensaje y quedaría incluso más dudoso del contenido de la mensaje. Mira, ¿es necesario hacer penitencia o no? ¿Sí o no? No, Uh-huh. como podemos mirar en Karl Rahner, en Kant, estamos en otro periodo, no es más el periodo para la penitencia, pero si usted desea hacerla muy bueno, pero también tampoco es necesario. O sea, si Nossa Senhora hablase con la lenguaje de la teología de este tiempo, nosotros, después de leer el contenido de la mensaje, quedaremos más confusos que antes. Así es, sí. Ese sería motivo de duda de la veracidad de las apariciones. Entonces, es esto. Estoy muy agradecido por su participación en este podcast. Recomiendo a todos que sigan a Jorge en su apostolado, que es ahora Garabandal Escolástico, que acabó de empezar. Y entonces seguimos difundiendo la tradición en todos los cantos de la tierra, aunque tenemos la posibilidad actual, sin ninguna persecución más fuerte, de continuar siguiendo y hablando públicamente de la fe. Entonces, muchas gracias, Jorge, por su participación. Muchas gracias a todos que nos escucharon